Cuando Isabela llegó a la granja, llevaba más silencio que equipaje. Su familia no la despidió con abrazos, sino con miradas duras y palabras que pesaban como piedras. «Aquí aprenderás lo que vale el sacrificio», le dijo su madre, cerrando la puerta del carruaje como si cerrara también su pasado. Para ellos, enviarla a vivir con un granjero pobre y aislado era un castigo. Para Isabela, era el destierro. La granja estaba lejos del pueblo, rodeada de campos dorados y colinas suaves. El aire olía a tierra húmeda y a trabajo honesto. Allí vivía Mateo, un hombre sencillo, de manos fuertes y ojos tranquilos, que no preguntó por qué una joven de familia acomodada había terminado en su propiedad. Solo dijo: «Mientras estés aquí, eres bienvenida». Isabela no estaba acostumbrada a levantarse con el sol ni a ensuciarse las manos. Los primeros días lloró en silencio por las noches, odiando el sonido del gallo al amanecer y el cansancio que le quemaba el cuerpo. Pero Mateo nunca la trató con dureza. Le enseñó despacio, cómo ordeñar, cómo sembrar, cómo escuchar al campo. «La tierra responde al respeto», decía él, igual que las personas. Poco a poco, Isabela empezó a cambiar. Sus manos se endurecieron, pero su corazón se volvió más ligero. Reía más. Dormía mejor. Y por primera vez, nadie la comparaba con sus hermanas ni le recordaba que no era suficiente. Mateo la observaba sin que ella lo notara. No veía a una muchacha castigada, sino a una mujer fuerte que aprendía sin rendirse. Admiraba su manera de cuidar a los animales, su paciencia con las plantas, su sonrisa tímida cuando algo salía bien. Una noche, mientras cenaban bajo una lámpara de aceite, Isabela habló. «Mi familia cree que no valgo nada, que solo estorbo». Mateo dejó su pan sobre la mesa. «Están equivocados. Aquí, tú haces falta». Esas palabras se quedaron en su pecho. Los días se volvieron meses. La granja floreció como nunca. Isabela ya no contaba los días para irse. Empezó a temer el momento en que su familia viniera a buscarla, no porque los extrañara, sino porque había encontrado algo que nunca tuvo: paz. Cuando finalmente llegaron, vestidos con elegancia y orgullo, miraron la granja con desprecio. «Venimos por ella», dijo su padre. «Ya aprendió la lección». Isabela miró a Mateo. Él no habló, pero sus ojos decían todo. Entonces, ella dio un paso al frente. «No me voy», dijo con voz firme. «Aquí encontré respeto, trabajo y dignidad. Algo que nunca tuve con ustedes». Su familia quedó en silencio. Para ellos, era una desobediencia imperdonable. Para Mateo, fue el momento en que supo la verdad. Esa noche, bajo el cielo lleno de estrellas, Mateo habló con el corazón en la mano. «No tengo riquezas, ni apellido importante, pero si decides quedarte, yo te elegiría cada día. No como castigo, como mi esposa». Isabela lloró, pero no de tristeza. «Yo también te elijo», respondió. «Porque tú me viste cuando nadie más lo hizo». Se casaron en la granja, con flores del campo y promesas sencillas. No hubo lujo, pero sí amor verdadero. Isabela nunca volvió a ser la hija castigada. Se convirtió en la mujer amada, respetada y libre. Y la familia que la envió como castigo, perdió para siempre a la mejor mujer que jamás tuvieron. La vida después de aquella confesión no se volvió fácil de inmediato. Aunque Isabela había elegido quedarse, el mundo no estaba listo para aceptar su decisión. En el pueblo comenzaron los murmullos. Algunos decían que había sido hechizada por la pobreza, otros que el granjero la había engañado. Pero ninguno de ellos conocía las noches silenciosas en las que Isabela y Mateo hablaban de sus miedos, ni los amaneceres en los que trabajaban juntos como si el campo fuera su propio corazón latiendo. Isabela empezó a notar algo nuevo en sí misma, ya no bajaba la mirada cuando alguien dudaba de ella. Había aprendido a sostenerse, igual que las raíces profundas que Mateo le enseñó a respetar. Sin embargo, dentro de su pecho aún vivía una herida, el rechazo de su familia seguía pesando más de lo que quería admitir. Una tarde, llegó una carta con el sello familiar. Isabela la sostuvo con manos temblorosas durante horas antes de abrirla. No contenía disculpas ni cariño. Solo órdenes. Su familia exigía que regresara para cumplir con un compromiso que habían decidido por ella, un matrimonio arreglado que, según ellos, restauraría el honor perdido. «No pueden obligarte», dijo Mateo con calma, aunque sus ojos mostraban inquietud. «Siempre han sabido cómo hacerlo», respondió ella. «No con cadenas, sino con culpa». Esa noche, Isabela no pudo dormir. Recordó su infancia, los sacrificios silenciosos, las veces que intentó agradar sin éxito. Pensó en huir, en desaparecer para no causar problemas a Mateo. Él notó su distancia al amanecer. «Si te vas por miedo, el miedo ganará», le dijo.
Pero si te quedas, no estarás sola. Las palabras fueron un refugio, pero el peligro era real. Días después, 2 hombres enviados por su familia llegaron a la granja. No traían violencia, sino amenazas veladas. Retirarían apoyos, cerrarían caminos comerciales, aislarían a Mateo hasta arruinarlo. Isabela sintió que el castigo continuaba, solo que ahora no era solo para ella. «Es mi culpa», susurró. «No», respondió Mateo. «Es la prueba de cuánto temen perderte». Contra todo pronóstico, el pueblo empezó a cambiar. Las personas que antes murmuraban comenzaron a defenderlos. Habían visto a Isabela trabajar bajo el sol, ayudar a los enfermos, compartir lo poco que tenía. Ya no era la joven enviada como castigo, sino una mujer respetada. Pero su familia no se rindió. Una noche de tormenta, un incendio se desató en uno de los graneros cercanos. No fue un accidente. Mateo y los vecinos lograron apagarlo, pero el mensaje fue claro: la presión aumentaría. Isabela, empapada por la lluvia, miró las llamas extinguidas y entendió algo con dolorosa claridad: amar también era resistir. «Si seguimos, será más duro», le dijo a Mateo. «Tal vez pierdas todo por mí». «Ya gané lo más importante», respondió él. «Y no pienso retroceder». Sin embargo, dentro de Isabela nació una decisión peligrosa. Sabía que su familia solo se detendría si ella enfrentaba el pasado de frente. No con obediencia, sino con verdad. Al amanecer, escribió una carta. No era una despedida, pero tampoco una promesa de regreso. Era una advertencia: ella ya no era la hija sumisa. Era una mujer capaz de elegir. Mateo leyó la carta antes de que el mensajero partiera. «Esto puede cambiarlo todo», dijo. «O destruirlo», respondió ella. «Pero ya no puedo vivir escondida». Mientras el mensajero desaparecía en el camino, Isabela sintió un nudo en el estómago. Sabía que la respuesta no tardaría. Su familia no estaba acostumbrada a ser desafiada, menos por alguien a quien consideraban débil. La granja quedó en silencio, como si el campo mismo estuviera conteniendo el aliento. Algo se acercaba. Algo grande. Y esta vez, Isabela no sabía si el amor sería suficiente para protegerlos. Pero una cosa era segura: el castigo había despertado una fuerza que nadie, ni siquiera su familia, había previsto. Y la historia apenas estaba comenzando. Los días siguientes se volvieron inquietantemente silenciosos. Demasiado silenciosos. Isabela sentía que cada amanecer traía consigo una espera pesada, como si el aire mismo supiera que algo estaba por romperse. Mateo intentaba mantener la rutina, los animales, los campos, las reparaciones pendientes. Pero incluso él, tan firme como la tierra que cultivaba, miraba el camino con más frecuencia de lo habitual. La respuesta de la familia llegó una semana después, no en forma de carta, sino de visita. Un carruaje oscuro apareció levantando polvo al atardecer. De él descendió su hermano mayor, Tomás, con la misma expresión fría que Isabela recordaba de su infancia. No venía solo. Traía consigo autoridad, documentos y una sonrisa peligrosa. «Hermana», dijo, «veo que sigues empeñada en deshonrarnos». Isabela no retrocedió. «Ya no vivo para su honor». Tomás observó la granja con desprecio calculado. «Entonces este lugar pagará el precio». Sacó un documento. Reclamaban legalmente las tierras, alegando antiguas deudas, favores no saldados, mentiras bien construidas. Mateo entendió de inmediato. No era una amenaza vacía. Era una trampa cuidadosamente preparada. «Esto es falso», dijo Mateo con voz firme. «Tal vez», respondió Tomás. «Pero los jueces escuchan mejor a los apellidos correctos». Isabela sintió como la rabia reemplazaba al miedo. Durante años había agachado la cabeza, pero ya no. Dio un paso al frente. «Si destruyen esta granja, el pueblo sabrá por qué. Ya no estoy sola». Tomás rió suavemente. «¿Eso crees?» Esa noche, Mateo y Isabela hablaron hasta que la vela se consumió. Él le mostró viejos papeles, acuerdos olvidados, pruebas de trabajo honesto. Ella recordó conversaciones familiares, nombres, secretos que nunca había usado porque no quería causar daño. «Tal vez sea hora», susurró, «de decir la verdad completa». Mientras tanto, algo más crecía en silencio. La cercanía entre ellos ya no era solo amor compartido, sino complicidad. Dormían poco, pero se sostenían con miradas largas, con manos entrelazadas al pasar. En medio del peligro, su unión se volvía más fuerte. El pueblo empezó a movilizarse. Algunos ofrecieron testificar a favor de Mateo. Otros llevaron comida, herramientas, apoyo. La granja ya no era un lugar aislado, se había convertido en símbolo de resistencia. Pero la familia de Isabela no había terminado.
Una mañana, encontraron los campos dañados. No destruidos por completo, pero lo suficiente para enviar otro mensaje. Isabela cayó de rodillas al ver los cultivos pisoteados. Mateo la levantó con cuidado. «Esto no es el final», dijo. «Es desesperación». Esa misma tarde, llegó una noticia inesperada. La madre de Isabela estaba enferma. Gravemente. Y preguntaba por ella. La duda volvió como un golpe silencioso. Isabela caminó sola hasta el borde del campo, luchando consigo misma. Todo su pasado parecía tirar de ella una vez más. «Si vas», dijo Mateo cuando ella se lo contó, «lo entenderé». «No quiero perderte», respondió ella con la voz rota. «No me perderás», dijo él. «Pero tampoco debes perderte a ti». Isabela entendió entonces que su decisión ya no era huir ni obedecer, sino enfrentar. Si regresaba, no sería como hija sumisa, sino como mujer completa. Preparó un pequeño equipaje. No sabía cuánto tiempo estaría fuera. Antes de partir, apoyó su frente en la de Mateo. «Espérame», susurró. «Siempre», respondió él. Mientras el carruaje avanzaba por el camino que una vez la trajo como castigo, Isabela ya no era la misma. Cada sacudida del camino era un recuerdo que dejaba atrás o una verdad que llevaba consigo. En la granja, Mateo observó hasta que el polvo se asentó. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Legal, emocional, social. Pero también sabía algo más. Isabela había ido no a rendirse, sino a luchar. Y en algún lugar entre el pasado que reclamaba su obediencia y el futuro que exigía su valentía, se estaba gestando una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que habían subestimado su fuerza. La historia aún no buscaba un final. Todavía tenía cuentas pendientes. La casa familiar se alzaba igual que en los recuerdos de Isabela, grande, imponente y fría. Al cruzar el umbral, sintió como el pasado intentaba envolverla otra vez, pero esta vez no bajó la cabeza. Los sirvientes la miraron con sorpresa, algunos con lástima, otros con respeto. Ya no era la joven obediente que se fue en silencio. Había regresado distinta. Su madre yacía en la cama, más frágil de lo que Isabela esperaba. Al verla, sus ojos se llenaron de una emoción contradictoria. «Pensé que no vendrías», murmuró. «Vine porque quise», respondió Isabela, «no porque me llamaran». El silencio entre ambas estaba cargado de palabras nunca dichas. La madre tomó su mano. «No supimos protegerte». Isabela sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que la culpa la dominara. «Aún están a tiempo de no destruir lo que amo». Fuera de la habitación, Tomás esperaba. Su sonrisa no era de bienvenida. «¿Creíste que esto cambiaría algo?», susurró. «La granja caerá, con o sin tu presencia aquí». «No», respondió Isabela. «Porque ahora sé cosas que tú no quieres que salgan a la luz». Por primera vez, la seguridad de su hermano se resquebrajó. Isabela permaneció varios días en la casa familiar. Observó, escuchó, recordó. Descubrió documentos ocultos, acuerdos injustos, nombres de personas que habían sido arruinadas por ambición. La historia de su familia no estaba hecha solo de honor, sino de abusos cuidadosamente enterrados. Mientras tanto, en la granja, Mateo enfrentaba su propia prueba. Un funcionario llegó con una notificación oficial, el proceso legal avanzaba. Tenía poco tiempo para presentar pruebas o perderlo todo. Aún así, no se rindió. Con la ayuda del pueblo, reunió testimonios, contratos, relatos de trabajo honesto. Cada firma era un acto de fe. Isabela y Mateo se escribían cartas cortas, llenas de palabras necesarias. No hablaban de amor eterno, sino de resistencia. De aguantar un día más. Una noche, Isabela escuchó una discusión entre Tomás y un socio. Hablaban de acelerar el proceso, de usar la enfermedad de la madre como presión final. Fue entonces cuando Isabela entendió que el límite había sido cruzado. Al día siguiente, enfrentó a su familia reunida. «No me iré de esta casa sin decir lo que sé», dijo con voz firme. «Si continúan, todo saldrá a la luz». Su padre golpeó la mesa. «¡Basta!», gritó. «No sabes lo que estás haciendo». «Lo sé perfectamente», respondió ella. Por primera vez. La tensión se volvió insoportable. Nadie gritó más, pero todos entendieron que ya no había vuelta atrás. En la granja, una nueva amenaza apareció. Un comprador misterioso ofrecía una suma absurda por las tierras de los vecinos, intentando aislar a Mateo. Algunos dudaron. Otros resistieron. La comunidad se fracturaba lentamente. Isabela recibió la noticia por carta y sintió que el tiempo se agotaba. Decidió regresar, no en secreto, sino de frente. Antes de partir, se despidió de su madre, que la miró con lágrimas. «Ojalá hubiera sido tan valiente como tú»,
susurró. El camino de regreso fue más largo de lo que recordaba. Cada kilómetro traía una decisión. Cuando finalmente vio la granja a lo lejos, el corazón le latía con fuerza. Mateo la esperaba en silencio. No terminó, dijo ella al bajar. Nunca lo hace, respondió él. Pero ahora somos dos. Esa noche, bajo el mismo cielo que los había unido, entendieron que la lucha ya no era solo contra una familia poderosa, sino contra un sistema entero. Y aún así, ninguno pensó en rendirse. Porque cuando el castigo se convierte en despertar, ya no hay amenaza suficiente para devolver a alguien a la oscuridad. Y el amanecer que se acercaba no traería paz. Traería consecuencias. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa. Isabela despertó antes que Mateo y salió al patio. El rocío cubría la tierra, como si el campo intentara sanar sus propias heridas. Respiró hondo. Sabía que ese día marcaría algo importante, aunque aún no podía nombrarlo. Mateo se unió a ella sin hablar. Compartieron el silencio, ese que solo existe entre personas que han luchado juntas. El comprador volvió, dijo él finalmente. Ofreció aún más dinero a los vecinos. Isabela cerró los ojos un instante. Entonces ya no es solo presión. Es una ofensiva. En el pueblo, la tensión se podía tocar. Algunos vecinos evitaban mirarlos, otros los saludaban con fuerza renovada. La comunidad se dividía lentamente entre el miedo y la lealtad. Isabela comprendió que su familia no necesitaba ganar el juicio si lograba aislarlos primero. Ese mismo día llegó otra noticia inquietante: el juez encargado del caso había sido cambiado. El nuevo nombre no era desconocido para Isabela. Recordaba haberlo visto en cenas familiares, brindando con su padre, riendo con Tomás. «Esto está arreglado», susurró. Mateo apretó los dientes. «Entonces tendremos que romper el arreglo». Comenzaron a reunir todo: cartas antiguas, testimonios escritos, registros de trabajo, incluso diarios de antiguos dueños de tierras afectadas por la misma familia. Isabela pasó noches enteras leyendo, uniendo piezas que por años habían estado dispersas. Descubrió un patrón claro. Siempre que alguien se negaba a obedecer, era aplastado legalmente. Mientras tanto, su familia jugaba su última carta emocional. Una nueva carta llegó, esta vez de su madre. No era una amenaza, sino un ruego. Tu padre no resistirá otro escándalo. Si nos amas, detente. Isabela lloró en silencio, pero no cedió. Comprendió que el amor que exigía sacrificio total no era amor, era control. En la granja, ocurrió algo inesperado. Uno de los vecinos que había aceptado vender regresó. Traía vergüenza en los ojos. «Nos mintieron», dijo. «Dijeron que ustedes ya se habían rendido». Mateo negó con la cabeza. «Nunca lo hicimos». Ese pequeño acto encendió algo nuevo. Otros comenzaron a cuestionar la oferta misteriosa. Las grietas aparecieron en el plan de la familia. Pero la respuesta no tardó. Una noche, alguien dejó una advertencia escrita en la puerta del granero. No palabras, sino símbolos. Isabela los reconoció de inmediato. Eran marcas usadas por el administrador familiar para señalar propiedad recuperable. «Nos están marcando», dijo con voz baja. Como si esto ya les perteneciera. Mateo quiso responder con acción, pero Isabela lo detuvo. «Si reaccionamos con miedo, ganan. Tenemos que hacerlo público. Todo». Decidieron convocar una reunión abierta en el pueblo. No solo para defender la granja, sino para contar la historia completa. La noche elegida, la plaza se llenó más de lo esperado. Rostros curiosos, incrédulos, cansados de abusos silenciosos. Isabela habló sin gritar. Contó su historia, pero también las de otros. Nombró prácticas, acuerdos injustos, manipulaciones. No pidió lástima, pidió memoria. Al fondo de la multitud, alguien se marchó apresuradamente. Isabela lo vio. Sabía que el mensaje había llegado. Días después, el juez solicitó más tiempo. Un retraso inesperado. No era victoria, pero sí señal de que algo se estaba moviendo. Mateo, agotado, sonrió por primera vez en semanas. «¿Te escucharon?» «Nos escucharon», corrigió ella. Sin embargo, la calma volvió a ser breve. Tomás apareció una mañana, solo. Sin documentos, sin sonrisas. «Estás destruyendo todo», dijo. «Incluso a mamá». Isabela lo miró con firmeza. «No. Estoy evitando que sigan destruyendo a otros». Por primera vez, Tomás no tuvo respuesta. Esa noche, Isabela y Mateo entendieron que habían cruzado un punto sin retorno. Ya no luchaban solo por la granja, sino por algo más grande, algo que empezaba a despertar en el pueblo.
Pero también sabían que cuando el poder se siente acorralado, se vuelve impredecible. Y en algún lugar, alguien estaba planeando el próximo movimiento. La historia aún no buscaba descanso. Solo estaba tomando impulso. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo mismo dudara de lo que estaba por presenciar. Isabela y Mateo llegaron juntos, sin escolta, sin apellido influyente, pero con algo que nadie podía comprar, la verdad. La sala estaba llena. Vecinos, antiguos propietarios, comerciantes del pueblo. Personas que durante años habían callado por miedo. La familia de Isabela ocupaba la primera fila, impecables, seguros de que el poder volvería a inclinar la balanza a su favor. El juez observó con atención mientras comenzaban las declaraciones. Uno a uno, los testimonios salieron a la luz. Documentos ocultos. Contratos falsificados. Tierras arrebatadas bajo presión. Nombres repetidos. Patrones imposibles de ignorar. Cuando llegó el turno de Isabela, el silencio fue absoluto. Fui enviada a esa granja como castigo, dijo. Para quebrarme. Para recordarme que no valía nada sin obediencia. Pero allí aprendí algo que esta familia nunca entendió. La dignidad no se hereda, se construye. Miró a sus padres sin odio, sin rencor. Ustedes creyeron que el miedo me haría volver. Pero el amor me hizo quedarme. Entonces ocurrió lo inesperado. La madre de Isabela pidió la palabra. Con pasos lentos, se levantó. Su voz era frágil, pero clara. Durante años callé, confesó. Permití injusticias porque creí que era proteger a mi familia. Pero hoy sé que el silencio también destruye. Aquellas palabras rompieron el último muro. El juez ordenó una investigación completa. Las propiedades reclamadas fueron congeladas. Los acuerdos fraudulentos anulados. La familia poderosa, por primera vez, perdió el control. No fue una victoria inmediata, ni perfecta. Hubo consecuencias, pérdidas, nombres manchados para siempre. Pero la granja quedó a salvo. Y con ella, muchas otras. Semanas después, el pueblo celebró algo sencillo, la cosecha. No como triunfo legal, sino como símbolo de resistencia. Isabela caminó entre los campos, ya no como la joven castigada, sino como mujer libre. Mateo se acercó con las manos llenas de tierra. Nunca quise ser un héroe, dijo. Ni yo, respondió ella. Solo queríamos vivir en paz. Se miraron, sabiendo que el camino no siempre sería fácil, pero sería suyo. La familia de Isabela se dispersó. Algunos aprendieron. Otros no. Pero ya no podían decidir por ella. Aquella noche, bajo el mismo cielo que los había visto resistir, Isabela entendió algo definitivo. El castigo no la había destruido, la había despertado. Y el granjero que vio en ella a su esposa ideal no la salvó. La reconoció. Fin. Destellos.